Les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien, mis hermanos, tenemos vida, redención y salvación. Amén. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial, gracias, Señor, porque tú eres santo. Santo, Señor, y 3 veces santo. Tu palabra, Señor, glorifique tu santo nombre. Nosotros, Señor, nos gozamos y nos deleitamos, Señor, porque en ella hay vida. En ella hay esperanza, en ella hay consolación, en ella hay refugio, mi Señor. En ella, Señor, tenemos vida y vida en abundancia, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. En esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, edifique tu iglesia, Señor. Que en esta hora tu palabra, Señor, nos vaya renovando, nos vaya, Padre Celestial, transformando a través del Espíritu Santo, Señor, transformando el corazón de cada uno en este diario caminar que llevamos, Señor, en este planeta Tierra, donde enfrentamos diferentes dificultades, Señor, temporada de desolación, temporada, Señor, altas y bajas, pero tú eres el Dios que vive y permanece para siempre. Apelamos a tu palabra, apelamos, Señor, a ella, nos refugiamos en tu palabra, en tu verdad, porque tú eres la única respuesta, Señor, al hombre, para el mundo que vive sin Dios y sin esperanza, Señor. Que esta palabra llegue a esos corazones, Señor, y sea de alimento, mi Dios, de consolación y de fortaleza, Señor, y para abrir los corazones, Señor, para que caiga toda ceguera espiritual, para que caiga, Señor, toda sordera espiritual y puedan escuchar el mensaje de salvación y de transformación, Señor, que solo viene de ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de este mensaje, mis hermanos, es el resplandor de su gloria. ¿Qué es un resplandor, mis hermanos? El resplandor es algo fuera de lo normal de la luz que nosotros vivimos ahora en día. Un resplandor puede ser un estruendo bien grande que supere a la luz natural. Y cuando está hablando, no está hablando de un resplandor literal de la naturaleza, sino que está hablando del poder de Dios. El escritor a los hebreos, mis hermanos, le dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas. Recuerden, mis hermanos, que es como la palabra profeta viene de profetizar, de hablar la palabra del Señor. Y Dios llamó a hombres grandes para que hablaran del reino de Dios que se había de establecer un día en la tierra, para Dios renovar al hombre, para restaurar al hombre que se había perdido. Pero aquí, mis hermanos, esta palabra se está refiriendo directamente al Hijo de Dios. Hermanos, si los ángeles son seres especiales, pero ninguno de ellos como Jesús. Si Noé fue grande en su época porque agradó a Dios, pero nunca va a ser como Jesús. Si Moisés fue grande, mis hermanos, entre los grandes profetas, hombre de humildad, hombre de guerra, hombre de valor, mis hermanos, pero ninguno como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y podemos ir contando, mis hermanos, todos los hombres que la Escritura nos habla que agradaron
al Dios verdadero, pero ninguno como Jesús. Pues el autor de los Hebreos se está refiriendo a Jesús, donde dice de que él, habiendo hablado de muchas maneras, habló al pueblo de Dios a través de Moisés, habló a través de Samuel, el primer profeta, y luego los profetas de Dios, mis hermanos, pero nunca más cuando el mensaje viene del verdadero Señor Jesucristo, que no solo fue profeta en su papel como hombre, sino que era el Hijo de Dios, el Salvador, el que un día iba a entregar su vida totalmente, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Usted y yo, el Señor nos pide y podemos dar todo, mis hermanos, nuestro tiempo, nuestra pasión por Él, el cual así Él lo pide. Pero mis hermanos, nadie, alguien que dé la vida para poder restaurar a otro del pecado. Y es lo que Cristo hizo cuando se hizo hombre, mis hermanos, para agradar al Padre. Dice que habiendo hablado por los profetas a los padres, mis hermanos carnales, a ese pueblo que Dios había escogido, pero dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, mis hermanos, por Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el Dios que tiene vida y vida en abundancia, mis hermanos. La iglesia en estos tiempos tenemos el gran privilegio, hermano, que tenemos la palabra de Dios Padre y tenemos la palabra de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Porque es fácil entender si podemos meditar. Un testamento es un artículo, un título, mis hermanos, que tiene valor cuando alguien deja en sus 5 sentidos y razón la voluntad de esa persona. En el Antiguo Testamento vemos la voluntad de Dios Padre, hablando de lo que iba a venir a ser la manifestación de su Hijo en la vida del hombre para restaurarlo. Pero en el Nuevo Testamento ya miramos a Jesucristo, no solo físicamente, sino que viene con todo el esplendor, mis hermanos, para poder restaurar al hombre. Viene decidido, mis hermanos, a entregar todo. Dice que en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien, dice asimismo, hizo el universo. O sea, mis hermanos, de que Él es Dios en toda la intensidad. Qué difícil aquellas personas que, yo no entiendo con aquellas personas que no pueden creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Jesús dijo, el que a mí me conoce, conoce al Padre, y el que no me conoce a mí, no conoce al Padre. Y entonces vemos, mis hermanos, que hay esa condición bien hermosa, esa relación entre Dios y el Padre. Y dijo que el que no recibía al Hijo, no podía recibir al Padre. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús, mis hermanos. Entonces vemos de que Él es el resplandor de su gloria, mis hermanos. Entonces vemos de que Jesucristo, como vimos en el mensaje pasado en el libro de Juan, que decía en el versículo 2 del capítulo 1 de Juan, que por Él fueran creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho fuera hecho, porque Él es el Dios verdadero también, y Él tiene control de todo. Los seres humanos, mis hermanos, nos preocupamos por tantas cosas, porque perdemos el control de todo. Pero si Cristo, mis hermanos, vive en nuestros corazones, usted y yo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos, mis hermanos, tenemos vida, tenemos salud, lo más importante es la salud espiritual, tenemos esperanza, tenemos gozo, mis hermanos. Las alegrías carnales son temporales, son momentáneas. Hoy tenemos gozo, mañana no tenemos. Hoy tenemos, mis hermanos, deseo de hacer las cosas, mañana no lo tenemos. Pero usted y yo, Cristo mora en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros para darnos la fortaleza. Y si contamos los días y los años como ahora que estamos por terminar un año, mis hermanos, pero en Dios vivimos un eterno presente. Necesitamos renovar las fuerzas espirituales, porque por Él, mis hermanos, fue creado el universo. Y mis hermanos, qué hermoso que el Hijo de Dios constituyó heredero, mis hermanos. Vemos de que la herencia solo es para el Hijo, para los verdaderamente hijos. Entonces, si es el Hijo de Dios y ahora Cristo vino a hacernos parte y en nosotros dice que somos coherederos, mis hermanos. Por Cristo alcanzamos esa bendición porque Él vino a darlo todo por nosotros. ¿Y qué nos pide a nosotros? La voluntad, nos pide el tiempo, nos pide el corazón, mis hermanos. Si Moisés, si Abraham, si Elías, estos hombres agradaron al Señor y fueron contados, cuanto más el Hijo de Dios, que Él es
era y es el que ha de venir, ha existido y va a existir, y es el que vive en mi corazón y en su corazón. Entonces la palabra del Señor es de fortaleza, mis hermanos. Necesitamos renovar con la palabra del Señor y por el poder del Espíritu Santo todos esos pensamientos y esos bombardeos que tenemos todos los días, hermano, que nos preocupamos, nos afanamos, pero Dios tiene control de todo. Dice, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y de todo es todo, mis hermanos. Y por quien dice, y por quien asimismo hizo el universo. Él tiene control de todo. Él conoce todo lo que está pasando, mis hermanos. Él nos conoce a nosotros. Nosotros que no le conocemos a Él, necesitamos ir a Él y conocer, refugiarnos a Él. Dice, clámame a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis hermanos, el que no conoce es triste, porque el que no conoce no avanza. Nosotros podemos andar buscando el lugar correcto, pero si no sabemos la dirección, vamos a estar perdidos, mis hermanos. Pero Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Amén. Y dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y sabe, mis hermanos, de que el que escribe a Hebreos, que se cree que es el apóstol Pablo, cuando dice el resplandor de su gloria, es porque necesita que nosotros los humanos podamos captar lo que es el poder de Dios. Cuando nosotros miramos una luz que resplandece, literalmente nosotros decimos, ahí hay fuego, ahí hay poder, hay autoridad. ¿Cómo se manifestó a Moisés? A través del fuego, a través de una zarza. Entonces vemos de que la presencia de Dios, Dios quiere captar la atención del hombre a través del fuego, mis hermanos. Pero ahora Él quiere atraernos a nosotros con el fuego del Espíritu Santo, quien renueva todas las cosas en el hombre, quien las hace todas nuevas, mis hermanos, pero necesitamos ponernos en las manos de Él. Y cuando vemos de que Moisés vio aquello, quiso ir a aquella zarza que ardía, y la presencia del Señor estaba ahí manifestada, pero necesitamos un corazón sincero, necesitamos disponibilidad, necesitamos deseo, mis hermanos, necesitamos de que sea Él para que podamos entender el resplandor de su gloria. Isaías 6 lo declara bien, dice Isaías, que en el séptimo año, cuando murió el rey Usías, dice, vi al Señor sentado sobre su templo, sobre su trono, y se habla la magnitud, mis hermanos, y la majestuosidad que vi en el templo. Él habla de las cortinas que como caían, habla de seres que eran los querubines y serafines, que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies, y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y esa presencia es para morar en nosotros, mis hermanos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, mis hermanos, para que hagamos la voluntad de Él. Para que Él se glorifique en nuestra vida, mis hermanos. Algo que tenemos que entender, mis hermanos, que si usted y yo existimos y vivimos para Él, tenemos que es para agradarlo a Él. Pero a veces se malentiende de que Dios ha hecho todas las cosas para agradarnos a nosotros, no, es para el poder de su gloria, para que su poder sea manifestado, y nosotros simplemente somos instrumentos para que su nombre sea glorificado. El cual siendo el resplandor de su gloria. Y sabe que también el resplandor quiere decir el gozo de Dios. ¿Qué padre no se goza con un hijo? Con sus hijos, cuando se siente orgulloso. Es el gozo, es la herencia más hermosa, el resplandor de su gloria. Y la imagen misma y la sustancia, mis hermanos, quiere decir que Dios es justo, es santo, es perfecto en todo sentido, mis hermanos. ¿Qué ser humano no quisiéramos hallar a alguien perfecto, justo? Pues ahí está Dios, el quien dice, quien vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Mis hermanos, han pasado años, han pasado días, han pasado meses, y quizás este cuerpo se desgasta cada día, el físico, pero que el espiritual se fortalezca, porque es un día menos en esta tierra. Pero si vivimos en la voluntad del Señor, gocémonos, porque tendremos grande herencia en los cielos, mis hermanos. Que el pasar de los días, que los afanes, que la tristeza, el afán que trae cada día, mis hermanos, no nos detenga y olvidemos del premio más grande. Porque este mundo, mis hermanos, nos hace muchas ofertas, nos ofrece muchas cosas, pero verdaderamente, ¿qué de lo que nos ofrece el mundo va a tener impacto en nuestra eternidad espiritual? Que esa debe ser la que debe ser nuestro enfoque y nuestro deseo, mis hermanos, para que su poder se manifieste en nuestra vida. Él es la imagen misma y su sustancia. O sea que Dios lo sustenta todo, mis hermanos.
Si hay tristeza, el Señor quita la tristeza. Si hay gozo, le glorificamos el nombre del Señor, mis hermanos. Entonces, si yo le pertenezco a Él y estoy en la voluntad del Señor, el Señor no nos dejará ni nos abandonará. Que dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. La Biblia no dice de que el hombre no iba a pasar tristeza, ¿no? En el mundo, más Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y en el mundo tendréis aflicciones, también dijo que en el mundo tendrían dificultades, pero cuando le dice al pueblo, cuando él oraba por los discípulos, le decía, no te pido que los quite de este mundo, sino que los guarde de este mundo, de las situaciones, de las dificultades, de las cosas que a veces nos alejan de Dios, o físicamente nos hacen sentir que ya no quisiéramos vivir, mis hermanos. Pero el propósito es espiritual. Por eso que necesitamos que el Señor tome control de nuestra mente, de nuestro espíritu, mis hermanos, de nuestro corazón y todo. Por eso es que dice, y aquí nos lleva la palabra de que Dios es sobre todas las cosas. Y cuán difícil va a ser para todo. Amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Y por qué lo digo? Porque nos conoce, ¿verdad? Me amarás con todo el corazón, porque yo sé que no lo vas a hacer con toda la fuerza, porque ahí vamos un poquito y luego nos regresamos. Con toda tu mente, no te divagues la mente, pon la mente en mí. Y con todo tu corazón, mis hermanos. O sea, todo que Él sea el centro de nuestra vida, que nos enamoremos de Él totalmente. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces decimos, bueno, si el primero era difícil, Señor, el otro como que nos hace más difícil. Pero si no podemos con el segundo, no vamos a poder con el primero. Y a veces nos enfocamos en el primero, pero siempre aquí es de abajo hacia arriba. Dios es de arriba hacia abajo con nosotros, pero nosotros somos de primero al prójimo y después a Dios. Porque bueno, es que amo al prójimo cuando el prójimo no me causa ningún problema, pero amar en las dificultades es cuando el amor de Dios se va a manifestar, mis hermanos. Él es la sustancia que Él sustenta todo. Por el poder de su palabra y con sus manos fueron creados los cielos y la tierra, y usted y yo somos creación de Él. Pero ahora somos propiedad de Él, porque nos vino a rescatar de la muerte, del pecado, mis hermanos. Oh, gloria al Señor, en quien dice sustenta todas las cosas. Sustenta quiere decir que las sostiene. Él tiene poder y tiene control de todo, mis hermanos. Todas las cosas con la palabra de su poder. Miren, no es con el poder del otro, es con el poder de Él. Pero a veces confiamos a todo mundo, le creemos a todo mundo y a Dios no le creemos, porque no le hemos conocido. Y por eso vivimos, hermanos, pobreza, dejémoslo literal, pobreza mental, pobreza emocional. Y usted mira a todo el mundo contento, pero uno se está muriendo y no tiene sentido de razón. Y a veces en el mundo está más positivo, que no tiene esperanza. ¿Qué digo? No te cae como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y una recompensa más grande, mis hermanos, que no lo ofreció Julano ni Mengano. El Señor de los cielos, el Dios Todopoderoso, el cual hará cielo, tierra y nueva, y todo esto no existirá más. Porque vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, mis hermanos, y nuestro espíritu, mis hermanos, se deleitará en la presencia del Señor. Nada nos dolerá, no habrá tristeza, todo eso habrá quedado atrás. No nos acordaremos más de eso, dice la palabra del Señor. Entonces es importante mantenernos firmes en el camino del Señor. Entonces vemos que con el poder de su palabra, dice, habiendo efectuado la purificación, mire, de nuestros pecados, solo con su sacrificio en la cruz, mis hermanos. Efectuado quiere decir que Él hizo la obra de perdón, de limpieza y de redención en la cruz del Calvario, mis hermanos. La purificación, la palabra purificar es santificar, es limpiar, hacer todo nuevo en nuestra vida, de nuestro, no dice de su pecado, de nuestros pecados como ser humano, mis hermanos. Dice por medio de sí mismo. Él lo hizo perfecto, esa obra, por medio de sí mismo. Dice, luego así se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en la presencia de Dios Padre. Solo Cristo lo puede hacer. Pablo lo dice allá en Tesalonicenses cuando dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y yo sepulcro tu victoria. Qué hermoso, mis hermanos, porque venció a la muerte, venció al enemigo en la cruz, y al tercer día venció a la tumba porque resucitó, y al tercer día estaba sentado a la diestra de Dios Padre, ya como que nada, y había vencido a todos los enemigos. Dice que los exhibió. ¿Sabe que la palabra exhibir que se burló de ellos?
lo puso en vergüenza, lo puso en humillación. Cuando aquel decía que lo había vencido, creía que había vencido, la Biblia dice de que Jesús tomó la llave de la autoridad y bajó a las partes profundas de la tierra para predicar, para hacerles saber a los demonios y a todos que estaban acá que Él vive y reina por toda la eternidad. Claro, esos espíritus Jesús no les iba a predicar literalmente para ser salvos, porque son los ángeles caídos que estaban en cárceles ahí, pero para ver que, yo me imagino en mi mente, dice, ver aquellos demonios que fueron engañados por Satanás, ver a Jesucristo que descendió y que aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está aquel que estaba allá en los cielos y ahora viene y nos ve en esta condición a nosotros, mis hermanos. Entonces vemos que cuando Pablo le habla de eso, de que no estén con tristeza, dice como los que no tienen esperanza, es porque los judíos, algunos no creían en la resurrección, otros creían de que había venido y se habían quedado, pero mis hermanos, que no nos dedicamos como los que no tienen esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza en el Señor, mis hermanos, así que tenemos que gozarnos. Y ahora está sentado en la majestad, en la presencia gloriosa de Dios Padre, en la altura que ir sobre todas las cosas, sobre toda autoridad, sobre todo trono y potestad, mis hermanos. Ahí está sentado el Hijo de Dios y hecho tanto superior que a los ángeles. ¿Cuánto dice heredó más excelente nombre que ellos? Quiere decir que si los ángeles tienen un poder, tienen un oficio, tienen una belleza de hechura, pero Dios es Dios sobre todas las cosas. Él no fue que los ángeles fueron creados. Dios es creador, mis hermanos. Los ángeles nos forman. Él nos forma a nosotros y nos va transformando. Cada día, digámosle, Señor, fórmame todos los días. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver, mis hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Gloria al Señor. Colosenses 1. Gloria a Dios. Colosenses está bajando. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 15 al 19. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así, mis hermanos, una palabra bien poderosa, el cual nosotros debemos tener en nuestros corazones. Y dice, gloria al Señor, Colosenses. Gloria al Señor. ¿Qué tal, perdido? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Okay. Dice la palabra. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire, quiero un momento y para Él, porque a veces nosotros creemos que las cosas fueron creadas. Sí, nosotros gozamos de esa obra del Señor, pero fueron creadas para Él. Creadas para Él. Y sabe que algo que a veces, mis hermanos, nosotros quisiéramos de que Dios obre o funcione para nosotros, cuando nosotros debemos de funcionar para Él. Y mientras oraba, preparaba, meditaba esto, Dios me ponía en mi corazón. Y es una realidad que a veces los seres humanos, mis hermanos, cuando no hemos conocido el amor de Dios, quién es Dios en nuestra vida y cómo debe de ser, hacemos cosas para sentirnos bien. Y verdaderamente, en vez de sentirnos bien, cada día nos vamos hundiendo. A veces el hombre sin Dios y sin esperanza dice, voy a hacer esto para ser más grande que los demás y darme a mostrar, y no le da sentido de vida. Cuando Dios establece la familia, Dios establece el matrimonio, ¿para qué?
para que Adán y Eva agradase a Dios y a ser el pueblo del Señor, la familia de Dios. Como cristianos, cuando nos casamos, mis hermanos, es para ser un equipo, una familia y servirle al Señor. Pero en el mundo, por eso que vemos de que ellos nunca son felices. Vemos de que a veces los seres humanos quieren tener hijos porque dice, el tener hijos me va a hacer feliz. Y verdaderamente, y lo contrario, no son felices ellos, sino que tienen hijos infelices. Hay familias infelices, ¿por qué? Porque el hombre por su naturaleza no es feliz. Entonces vemos de que el poder del Señor, Él creó todo esto para Él, por Él y para Él, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Hijo, mis hermanos. Entonces, y vemos de que la palabra es clara acá, que dice, ¿y por qué existen tantas cosas? Porque fue la voluntad de Dios, pero Él tiene control de todo. Usted y yo no tenemos control de nada si Dios no está con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vemos que Él habla y está hablando aquí de principado, no solo está hablando de gobiernos naturales como hombres y mujeres en cada país, está hablando de gobiernos espirituales malvados, del mismo Satanás, pero Dios tiene control de ellos, mis hermanos. Y nosotros vivimos en estos tiempos de ataques espirituales, por eso necesitamos tener la palabra del Señor, necesitamos conocerla, necesitamos vivirla, necesitamos aplicarla. Dice que no importa sean tronos, dice sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, dice. Entonces vemos que todo lo que existe es para la gloria de Dios y para la gloria de su Hijo y para su pueblo las bendiciones, mis hermanos. Y dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que en la plenitud de Dios existe todo, el cielo y la tierra, mis hermanos. O sea, si Dios no existieran las cosas, porque Él es el creador de ellas. Y dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es, miren, la iglesia. O sea que si nosotros moramos en Él, lo demás, mis hermanos, sale sobrando. Y si Dios no mora en nosotros, ningún sentido, no importa lo que tuviésemos o no tuviésemos. Entonces, y Él dice, entonces esa palabra me fortalece a mí mi fe, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Somos nosotros, mis hermanos. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea que al Padre le agradó entregarle todo al Hijo. Somos propiedad de Él. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos al Dios a quien servimos. No dejemos que nosotros tengamos pensamientos del que no tiene a Dios. Porque si nos comparamos con ellos ya estamos fracasados. Pero si nos comparamos al amor de Dios, y si yo me vivo comparando con los demás, quiere decir que no valoro lo que Dios ha hecho por mí, ni lo conozco tan bien. Mis hermanos, Él es todo para nosotros. Lo que sí necesitamos es hacer, como hablábamos hoy con mi esposa, tenemos que dar, porque a veces ponemos el 30% en una cosa, en la otra cosa lo dividimos y nos damos el 100% en lo que necesitamos concentrarlo. Y sobre todo en la vida espiritual de cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que bien hermoso lo que la palabra del Señor nos dice, de que Él sustenta todas las cosas. Ahora, ¿a dónde está mi corazón? ¿A dónde está mi deseo? ¿A dónde está mi mente? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Entonces, mira, entonces es malo tener cosas, a lograr cosas en esta vida, no es que sea malo, pero cuando Dios es primero, eso debe ser prioridad. Porque, mis hermanos, si Salomón es que habla, un hombre que lo tuvo de todo, y al final del libro de Eclesiastés dice vanidad, todo es vanidad, todo lo que está debajo del cielo y del sol, dice, si el hombre no es guiado por Dios, se acabó y vuelve a la tierra, y ojalá que solo fuera la tierra. Esa alma va al infierno, mis hermanos. Vamos a ver otro par de versículos más. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Que esta palabra es bien poderosa, mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, ¿para quién? Para gloria de Dios Padre. Mire, hermano, aquí está todo lo que nosotros debemos de hacer y que yo no he hecho. Que hay ese mismo sentir en Cristo Jesús. Si en mí no hay humillación, es que no hay ese sentir en Cristo Jesús. Si en mí no está, entonces Cristo no mora en mí. En donde dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sabe que nos enseña esta palabra, mis hermanos, que a veces decimos, bueno, yo amo al Señor, entonces ¿qué me dice? Si Cristo está en mí, va a haber amor por los perdidos, va a haber capacidad de perdón, va a haber capacidad de misericordia, va a haber capacidad de comprensión, mis hermanos, porque Cristo sí fue. Haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, el cual él siendo Dios, que lo que dejó el papel de Dios cuando viene a ser hombre. Y nosotros, mis hermanos, a veces no queremos dejar el yo, y eso no nos lleva a nada. Jesús dejó su gloria, que él era lo más hermoso. Y a nosotros la Biblia nos está pidiendo que dejamos, sin nada bueno hay en nosotros, sin Dios no hay nada. Entonces que hay ese sentir, mis hermanos, que nos pongamos que Jesús, siendo sobre todas las cosas santo, sublime, perfecto, él dejó todo su nombre, dejó todos esos títulos, dejó toda esa postura de Dios y se humilló entrando en un cuerpo de un hombre pecador, pero no pecó. ¿Para qué? Para que ponerse al nivel de los humanos y no digamos nosotros que no podemos porque él era Dios. Él fue hombre igual que nosotros, 100% hombre, 100% Dios. Entonces vemos, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual dice, a Dios como cosa de aferrarse, que él no dijo, no, entonces yo no voy a ir por esto, yo no voy a dejar mi lugar. Y a veces nosotros los humanos que decimos, no, si a mí se me ponen esto, yo no paso. Porque nosotros ponemos todos los peros y todas las condiciones. Y si el Hijo de Dios lo hizo todo, porque nosotros, él no está pudiendo nada imposible, sino que dejemos de ser nosotros y que Dios more en nosotros. Si no, dice, nada que aferrarse a la palabra, aferrarse a nada que dijera, no, yo no voy a hacer y porque yo soy así y así se ve. No, él la que quería agradar al Padre. Ahora nosotros queremos agradar a Jesús. Sí, lo decimos, entonces tenemos que dejar de pensar en nosotros y pensar en lo que le agrada a Él. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho, dice, semejante a los hombres. Ahora nosotros necesitamos despojarnos. Y mire, Él se despojó de la gloria, algo hermoso y bueno, para ponerse en condición de nosotros. A nosotros nos está pidiendo que dejemos algo que no agrada al Señor y que no nos lleva a nada. El orgullo, las cosas, la ira, las contiendas, la vanidad, el yo, mis hermanos, porque lamentablemente en este cuerpo siempre pensamos quizás más en nosotros que lo que pensamos en qué le agrada al Señor. Y esa es nuestra lucha. Y es peligroso, mis hermanos, porque estamos pensando, miramos con los ojos físicos, o escuchamos con los ojos físicos, oídos físicos, y nos olvidamos de escuchar la voz de Dios, ver a Dios reflejado en nuestra vida, mis hermanos, porque el mundo no va a ver a Dios literalmente, quiere ver al Señor a través de nosotros, quieren escuchar a Jesucristo a través de nuestro diario caminar, a través de nuestro testimonio. Pero cuando ven en mi vida orgullo, cuando ven en mi vida vanidad, cuando ven en mi vida, mis hermanos, que no quiero parecerme ni juntarme con nadie, verdaderamente allí no ven al Señor en mi vida. Necesito despojarme, que no sea Israel, que no seamos fulanos, sino que seamos
colaboradores, servidores, y el que sirve se pone disponible a hacer lo que sea necesario, porque no es para agradarse a él, sino para agradar a aquel quien lo tomó por soldado, como dice 2 de Timoteo. Entonces necesitamos despojarnos, mis hermanos, de todo aquello que nos acecha, aquello que nos aleja de Dios. Despojarnos de sí mismos, sino que, y tomando forma de siervo, él cuanto más nosotros, que nosotros no llegamos ni a siervos, sino que a esclavos, mis hermanos, porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Jesucristo. Y él dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, mire. Entonces, él, o sea que él voluntariamente, eso es lo que dice, se humilló a sí mismo, voluntariamente, porque él sabía que quería agradar al Padre. Cuando yo no me humillo voluntariamente es porque todavía no conozco el amor del Padre. Cuando Él ya envió a su Hijo por todos nosotros y hizo la obra perfecta, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No nos están pidiendo que muramos físicamente, sino que muramos espiritualmente, al yo, aquello que me separa de Dios, mis hermanos. Y gloria al Señor. Entonces, y un día nosotros seremos levantados como esa iglesia y nos va a exaltar el Señor y no tomaremos el lugar del Señor, pero seremos su iglesia, seremos su esposa, seremos aquel pueblo redimido con su sangre preciosa, que valió la pena que su sangre haya sido derramada, porque no la tomamos en vano, mis hermanos. Pero si no hay humillación, si no hay trabajo, mis hermanos, no va a haber recompensa aquel día. Es más, no estaremos con Él. Todo depende si conocemos al Señor y si Él fue capaz de tomar esa condición de siervo y humillarse hasta la muerte de cruz. Entonces nosotros también necesitamos estar dispuestos y decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que quería decir es, no es mi voluntad, sino que sea la voluntad de Él, mis hermanos. Así es de que el resplandor de su gloria habite en nosotros y cada día seamos como Jesús, pero como siervo, humilde, dispuesto a hacer lo necesario, mis hermanos, para que el nombre del Señor sea glorificado en todas las cosas. Que Dios les bendiga.